Veamos un ejemplo de razón de cambio. Sea, por ejemplo, una partícula que cae cerca de la superficie de la Tierra, no hay viento, ni se consideran las fuerzas entre la partícula y el aire, sino solamente la atracción de la gravedad. Y supongamos que tenga al inicio una velocidad inicial igual que 0, que tenga la aceleración de la gravedad g igual que menos 10 en j metros sobre segundo al cuadrado. Ya sabemos que la aceleración cercana a la Tierra es de 9 punto algo, pero es mucho más sencillo emplear 10 porque entonces las operaciones mentales de cambio se pueden hacer en mente. Y sabemos que aquí faltaba una señal de vector y la velocidad es una función del tiempo. Y el tiempo no se puede parar, camina de pasado hacia presente, hacia futuro, y vamos a considerar que observamos la partícula a partir del instante inicial igual que 0, cuando la partícula estaba en el suelo, y supongamos mejor que va para arriba al inicio con una velocidad inicial de 30 en j metros sobre segundo. Así nuestro ejemplo, asciende primero la partícula y después desciende. Las descripciones del movimiento de la partícula pueden ser hechas de 4 maneras. Por ejemplo, utilizando una tabla, cuyo origen puede ser experimental, en cuyo caso los datos son medidos y deben de tomar en consideración las incertidumbres experimentales, llamadas por algunos errores experimentales. El otro origen de la tabla puede ser teórico, o sea que provienen de fórmulas los datos ahí colocados y deben considerarse no solamente las incertidumbres experimentales, sino también las cifras significativas. Se puede indudablemente poner observaciones al final de la tabla, por ejemplo, que aquí en el instante 0, colocado el origen de tiempos en el momento que se disparó para arriba la partícula, que iba a una velocidad de 30 metros sobre segundo vertical y hacia arriba. Como el movimiento es a lo largo de una sola dimensión, podemos dar la dirección y el sentido por medio de la vertical, que tiene 2 sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Como al inicio va para arriba la partícula, la velocidad al inicio es positiva y va disminuyendo a razón de 10 metros por segundo en cada segundo, o sea que al transcurrir un segundo disminuyó de rapidez 30 a rapidez 20, en el siguiente intervalo de tiempo disminuyó hasta 10, en el siguiente disminuyó hasta 0, y las observaciones que se pueden colocar a la derecha o a la izquierda en la tabla es que aquí fue el inicio del movimiento, que cuando tenía velocidad de 0 estaba en su máxima altura, o sea que esto corresponde al instante de máxima altura, a partir del cual comienza a descender, y por eso las velocidades deben tener signo negativo porque va para abajo. Cada vez la velocidad es mayor en tamaño, pero siempre hacia abajo, y las alturas van disminuyendo, hasta que en el instante 6 pasa nuevamente por el suelo, que es desde donde fue disparada la partícula, y después del instante 6, si hubiera un pozo y la partícula pudiera seguir para abajo, en el instante 7, o sea, un segundo más tarde, su velocidad habría cambiado de menos 30 a menos 40 y estaría 35 metros debajo de la superficie. Noten ustedes toda la información que puede ser obtenida a través de la tabla. Sin embargo, las tablas son molestas de ver, dan mucha información, pero no se puede interpretar de manera muy rápida. De manera que, no obstante, su utilidad no son usadas tanto como, por ejemplo, la representación gráfica. La representación gráfica da muchísima información,
tan bien como la tabla, pero tiene la ventaja de que solamente de una ojeada, de un vistazo, uno puede enterarse de prácticamente todas las características del movimiento. Por ejemplo, en el instante cero del tiempo que está acá, en el instante cero de posición, la partícula va para arriba y tiene entonces pendiente positiva y grande el gráfico de posición-tiempo. Este es un gráfico de posición expresada en metros respecto del tiempo expresado en segundos. Es decir, que estamos representando la altura y como una función del tiempo. Y naturalmente que también se puede representar la velocidad respecto del tiempo vía las pendientes de las rectas secantes o de las rectas tangentes a la curva que aparece en la gráfica. Así, por ejemplo, si quisiéramos la rapidez promedio en el intervalo desde 0 hasta 2 segundos, podríamos encontrarla si calculamos la pendiente de la recta tangente que pasa por los puntos A y B, que sería esta recta que está acá, cuya pendiente es la velocidad promedio en el intervalo de A a B. Cosa igual podríamos hacer en el intervalo de 5 a 7 segundos, por ejemplo, en que la recta secante corta la curva en los puntos D y E, que vendría aproximadamente acá. Esta es la recta secante. Si obtenemos vía los datos de la tabla la pendiente de ella, nos va a dar la velocidad promedio que tuvo la partícula en el intervalo de 5 a 7 segundos. Esos son promedios. Si quisiéramos velocidades instantáneas, por ejemplo, la velocidad en el instante 1, si quisiéramos la velocidad en el instante 1, es decir, que nuestro objetivo es saber, podemos tratarla como un escalar, ya que el movimiento es unidimensional y la respuesta sería positiva, pendiente de la recta tangente a la curva en el instante 1, es decir, que sacamos la pendiente de la recta tangente acá y la pendiente de ella, la pendiente de la recta tangente a la curva en 1 es la velocidad en 1, salió positiva y de cierto valor, por ejemplo, sale 20. Si queremos escribirla como vector, hay necesidad de indicar que es esta expresada en metros sobre segundo. Si quisiéramos la velocidad en el instante 4, por ejemplo, pues de la misma manera calculamos la pendiente de la recta tangente a la curva en el instante 4 y ahí esa pendiente sería la velocidad en 4, que esta vez es negativa, es decir, menos algún valor, por ejemplo, menos 10 J expresado en metros sobre segundo, y así con cualquier valor. Por ejemplo, en el instante 3 la pendiente es 0. Eso quiere decir que la tangente. Eso quiere decir que inmediatamente antes era positiva, inmediatamente después es negativa, obligatoriamente pasó por 0 en el instante 3, lo cual significa que la partícula está momentáneamente en reposo. Ojo con esto, porque no obstante estar en reposo, se encuentra acelerada con menos 10 metros sobre segundo, que en este ejemplo es una cantidad constante.
Noten que es un punto muy interesante, porque es ejemplo de una partícula que no obstante estar en reposo en ese instante, está acelerada. Si estuviera en reposo y no acelerada, se quedaría ahí, y no se queda ahí, de suerte que podemos garantizar que se encuentra acelerada. Como ven, es mucho más objetiva en el sentido de que permite la visualización casi instantánea, una gráfica, que un ejemplo tratado con tabla. La otra forma de expresar resultados es algebraicamente. Por ejemplo, aquí se podría decir que la posición y vector es igual que la posición inicial más la velocidad inicial por delta t, variación de tiempo, más un medio de la aceleración, que es g, multiplicada por delta t al cuadrado, y que la velocidad es igual que la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el intervalo de tiempo delta t. Y naturalmente, cuando uno escribe fórmulas, debe de tener la conciencia absoluta que las fórmulas son válidas para el problema que está tratando. Un fenómeno que ocurre muy comúnmente es que alguien que no tiene conciencia de la validez de las fórmulas, las escribe, resulta que no son válidas y los resultados que obtiene son completamente desastrosos. Y por último, la forma verbal, como ya hemos visto, 3 formas anteriores de descripción, la dejamos para que la vea el estudiante.